el anuncio, volver a hacer que España tenga una agenda económica que funcione. Todos los que estamos aquí y muchos de los que no están, estamos deseando que cuanto antes nos cambie el gobierno. Por suerte, en España en general somos más pensados. En esta ocasión, digamos que hay una alternativa, que luego ya tendremos ocasión de criticarla, sólida, con recorrido, y por tanto, dependiendo de los resultados electorales, y en todo caso, yo creo que está destinada felizmente a gobernar España. Y en la próxima etapa de gobierno nos jugamos, yo creo que 3 escenarios que han sido muy derruidos por el gobierno actual. Uno muy de fondo, que es el orden moral, que tiene un apellido que se llama corrupción, y por tanto en la nueva etapa lo más terrible que nos podía pasar es que volvieran a aparecer en escena pues circunstancias como hoy por todas partes nos rodean. Por tanto, el orden moral, la restitución de un orden moral de un país moralmente sano, yo creo que es importantísimo. En segundo lugar, la reconstrucción del marco institucional, yo creo que es importantísimo. El marco institucional nuestro, yo creo que se compara con éxito con los mejores del mundo, pero no había previsto, como la mayoría de los marcos institucionales, que haya pillos que se cuelan en él para destruirlo, ¿no? Es poco conocido, pero hace ya 3 años el Partido Popular lanzó un programa de reforma institucional que muy poca gente ha leído y conocido. Yo sí he tenido esa curiosidad, que me parece magnífico, y yo creo que sería buena cosa que cumpliera en un próximo gobierno del Partido Popular. Y en tercer lugar, y es el espacio que nos ocupa hoy, pues tenemos por delante una economía que crece como la de la India en PIB, pero no en renta per cápita, que tiene una presión fiscal que ahoga la actividad económica, una hiperregulación que hace que la función empresarial cada vez encuentre más dificultades para desarrollarse, y tiene una serie de problemas que yo creo que deben ser afrontados. Y para lo que tenemos la suerte de contar con Alberto, que es viejo amigo conocido de muchos de los que estamos aquí, y que tiene, digamos que, eso sí, conocimiento de causa y sabe perfectamente de qué va el asunto, para tratar de darnos una visión de cómo ve la situación actual y qué planes, qué reformas, qué expectativas, si gobierna, que todos esperamos que sí, el PP, se puedan llevar a cabo para recuperar un país que, desde mi punto de vista, cada vez que ha tenido la oportunidad de estar gobernado con buenas reglas de juego, ha respondido maravillosamente bien. Ya sucedió con el plan de estabilización, sucedió con la entrada en el mercado común europeo, sucedió con la entrada en el euro, y ahora yo creo que llega el nuevo desafío de tratar de reponer el dinamismo de la economía española para volver a lo que fuimos en las últimas décadas, de hace ya bastantes, ¿no? Así que, Alberto, bienvenido a tu casa, y tienes la palabra para contarnos cómo ves el panorama y sobre todo qué tipo de políticas crees que se van a poder hacer para darnos un poco de optimismo de cara al futuro. Bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Jesús y José Luis son grandes amigos míos desde hace mucho tiempo, pero les voy a abandonar y voy a pasar delante de la mesa, porque prefiero veros las caras más directamente, ¿vale? Y prefiero caminar y ver si os aburro o no os aburro. Estás en tu casa. Hermanos, somos muchos. Estoy en un auditorio educado. Yo no os puedo contar cosas que se contarían en la parte de todos los habitantes. Y voy a intentar centrar las cosas con cierta objetividad. Primero, ¿cuál es el objeto de la política económica? Porque aquí hay una discrepancia fundamental entre el gobierno y nosotros. Para el gobierno, el objeto central de la política económica es permanecer en la Moncloa un día más. Y para eso utilizo los recursos públicos para realizar determinadas transferencias de renta a grupos sociales donde se puede comprar el voto fácil. Nuestro objetivo es el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita de España.
porque nos pongamos como nos pongamos, una nación es más próspera, vive mejor, si su renta per cápita es mejor, es más alta que la de al lado. Entre países que tienen rentas de per cápita semejantes se podría discutir otras cosas. Pero si hay un escalón fuerte de diferencia de renta per cápita, dejémonos de historias, lo que hay que hacer es converger la renta per cápita de aquellos países que tienen unos niveles de renta más elevados. Y para hacer eso, ¿en qué contexto nos encontramos? Todos los que estamos en esta sala hemos vivido en las últimas décadas y hemos dado por normal algo que en la historia es una excepción. Y es el proceso de globalización y de reglas multilaterales que provoca la Pax Americana desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Y lo hemos dado como algo hecho, como que el comercio internacional se sometía a reglas, que el proceso de liberalización comercial tenía un impulso que siempre iba hacia adelante, que las transacciones financieras se iban abriendo. El ejemplo perfecto del país que había prosperado en ese proceso de apertura, creo que se me oye bien, ¿verdad? Normalmente tengo una voz y se me oye bien. En este proceso de apertura es España, en lo que acaba de describir Jesús. Y sin embargo, ese contexto internacional no se ha roto del todo, pero se ha resquebrajado o está siendo afectado por dos fenómenos, uno político y otro tecnológico. El político es la reacción contra el proceso de globalización. Y esa reacción se produce porque aunque la globalización, como todo proceso de apertura comercial, genera fuertes crecimientos de bienestar, todo que mejora los intercambios comerciales es en la práctica un shock de oferta positivo, es un incremento de la productividad, porque nos especializamos cada uno en aquello en lo que tenemos ventaja comparativa, lo intercambiamos. Sí produce diferencias de renta relativa en los países que están abriendo sus economías hacia afuera. Y lo que ha generado el fenómeno político no es una depauperación de capas de la población en términos absolutos, sino la sensación de algunas capas de población de que perdían posiciones relativas respecto al resto. Por ejemplo, las viejas zonas industriales de Estados Unidos y de Europa, cuyo voto se ha girado desde un voto de izquierdas, de distribución de renta, hacia un voto hipernacionalista en búsqueda de la ruptura del proceso global. Pero el segundo fenómeno que produce la globalización es un incremento de la prosperidad a nivel mundial, sin distinción del credo político del país que entra en el proceso de globalización. Y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial surge un rival viable frente a los Estados Unidos como consecuencia del proceso de globalización, que es China. La Unión Soviética nunca fue un rival viable porque su sistema económico era cuestión de tiempo que se derrumbara. Pero el sistema chino puede continuar de manera prácticamente indefinida, siendo una amenaza a las economías liberales, a las democracias liberales que forman parte de Occidente. Esto ha creado, especialmente en los Estados Unidos, ha reforzado el movimiento de globalización porque el comercio exterior ha creado el menú. Claro, en el caso de los países europeos, que la Unión en su conjunto sí es un bloque comercial, pero cada uno de nosotros intercambia mucho con los demás, los costes de cerrar el comercio, los costes de cerrar las relaciones financieras son muy elevados. Pero en los Estados Unidos, que es mucho más grande, el coste del proteccionismo es mucho más grande. Y ahí nos viene una ola que está resquebrajando el orden multilateral por todos estamos. No quiero meterme en otras cuestiones añadidas, como es el resultado de la guerra de Irak y de Afganistán, que también produce en la población americana una sensación de derrota y hay que buscar un paro en los aliados, ¿no? Eso focaliza sobre los europeos buena parte del mal. El segundo fenómeno que está ocurriendo en el mundo es que estamos ante una nueva revolución tecnológica, una más dentro del proceso que se inicia con la revolución industrial a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, pero que por primera vez no plantea la posibilidad de sustitución de la fuerza física o de labores rutinarias, sino de actividades superiores del cerebro. Y estamos al comienzo de un proceso que además va a distribuir poder, va a distribuir rentas en el mundo. Y esto asusta a una parte importante de la humanidad. En medio de esto, tenemos que hacer de España un país mejor. ¿Cómo? Pues la receta clásica es que yo debería acercarme
en renta per cápita hacia los países de mi entorno que están mejor que yo, que están mejor que España y que debería hacer un esfuerzo para acercarme a los mismos. En una primera etapa, hacia los países del norte de Europa que tienen productividades y niveles de renta superiores, y en una segunda etapa hacia los países de la OCDE que están en punto. España tuvo una brillante fase de convergencia, pero a partir de los shocks energéticos hemos ido zigzagueando en nuestra renta per cápita respecto a los países más ricos de Europa y respecto a los países más ricos de la OCDE. No del todo, porque la España del año 75, por ejemplo, por poner una punta de renta per cápita, no era una economía abierta, los precios internos no reflejaban exactamente los precios internacionales. Había demasiada protección en nuestra economía como para decir que realmente ese PIB era real si lo hubiéramos intercambiado con el resto del mundo. Por lo menos eso lo hemos avanzado, nuestros precios ahora son reales, no hay industrias protegidas, ni hay, yo siempre ponía el mismo ejemplo, cuando yo era pequeño, yo estoy en los años 70, y hacía el 70, pues comprabas Tente porque le costaba carísimo tener un arancel. Hoy en día desapareció, ¿entendés? Te dejaban los deditos ahí, los niños se los marcaban. Era un producto que desaparece cuando entras en la Unión Europea y desaparece la protección. Ahora la industria juguetera que queda en España es competitiva, no era la que vivía con ella. Pero con todo y ello, y aunque algo hemos avanzado, hemos hecho haciendo zig-zag en nuestra convergencia con los países más avanzados de la OCDE y seguimos siendo, en paridad de poder adquisitivo, que es una forma de medirlo a nuestro favor, porque no son euros o dólares reales, pues el 75% de la renta alemana y el 55-60% de la renta de Estados Unidos. Y ahí andamos. No perdemos mucha distancia, al contrario de lo que está ocurriendo con Francia e Italia, que se están acercando a nosotros. No es que nosotros nos acerquemos a ellos, es que ellos se están acercando a nosotros. Pero no conseguimos cerrar distancia pues con una Holanda, con una Suiza, con una Suecia, o con un Canadá o en Estados Unidos. Y sin embargo tenemos una Corea que el año que yo nací tenía un 50% de renta sobre España y ahora tiene un 30% más. España es uno de los casos de éxito, pero últimamente ha dejado de ser uno de esos casos de éxito. Hubo un tiempo en que soñábamos en alcanzar estos niveles de renta. A partir de la gran recesión y de la famosa Premier League que os contáis de Zapatero, la política económica se ha dirigido no a lo importante, que es hacer crecer la economía a largo plazo, en crecer la productividad a largo plazo, sino en una batalla de distribución de rentas, donde el gobierno de Felipe Sánchez plantea la política económica como un conflicto entre territorios, siempre juegos de suma cero, o bien entre territorios, o bien entre sectores, o bien entre empresarios y trabajadores. No como un proceso de crecimiento que permita elevar la renta per cápita de las personas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a fijarnos en Alemania, que debería ser el objetivo en una generación. Una generación en Alemania en todos Estados Unidos. Son 50 años. Cuando yo miro la diferencia de renta per cápita de España respecto a la de Estados Unidos, respecto a la de Alemania, veo dos cosas. La primera es que mi tasa de ocupación es 10 puntos inferior a la tasa de ocupación alemana. O sea, si medimos la tasa de ocupación como hace Eurostat sobre el número de ocupados de la población entre 20 y 64 años, España tiene el 72%, Alemania el 82%. Bueno, esto significa que nuestra fuerza laboral tendría que ser un 13 o 14% más grande de lo que es en estos momentos para alcanzar la tasa de ocupación alemana. 13-14% sobre 72, pues es lo que me da los 10 puntos de diferencia que tengo. Ahora, imaginaros un país en el que tuviéramos un 13-14% más de fuerza laboral ocupada, distribuyéramos la carga tributaria y de contribuciones sociales entre un 13-14% adicional y encima el gasto social sería inferior porque tendríamos un 13-14% más de gente trabajando. Estaríamos recaudando lo mismo, el gasto sería inferior y nuestra renta sería mucho más elevada. La pregunta es ¿por qué? Porque al mismo tiempo es el país de la Unión Europea en el que está creciendo más la población, 500.000 personas por año, 500.000 personas por año, con un saldo inmigratorio neto de 600.000 personas adicionales todos los años, más menos 100.000 por defunciones de los nacidos en España mayores que de nacimientos. Saldo neto, 500.000. En términos absolutos es el país que más crece en población de la Unión Europea. ¿Cómo se compatibiliza
medio millón de personas adicionales en el mercado laboral español con el hecho de una tasa de ocupación 10 puntos por debajo de la de Alemania, de la de Holanda, de la de Suiza o la de Suecia. Da para reflexionar. Respuesta: los incentivos en España a trabajar son inferiores a los incentivos en el resto de los países más avanzados, a pesar de su famoso estado del bienestar, que a lo mejor está mucho mejor diseñado que el nuestro, porque a lo mejor es un estado pensado en cubrir estados de necesidad y no en comprar votos. La brecha entre trabajar y no trabajar cada vez se estrecha más. Vas creando sistemas de prestación, contributivos y no contributivos, crecientes, de manera que vas desincentivando la incorporación al mercado laboral, sobre todo en los segmentos de población menos cualificada, que es donde concentran la mayor parte del desempleo, por cierto. Y simultáneamente, aquellos que han hecho un esfuerzo a la hora de formarse, les vas erosionando a través de la no actualización del IRPF, a través del examen. Cálculo. Si cogemos una familia que gana el salario mediano en España en el año 2017, los dos ganando el salario mediano, 17.000 euros del año 2017, no estoy hablando de multimillonarios. Y los comparamos con lo que esa misma familia, si sigue cobrando el salario mediano, gana en 2024, esos son 20.000 euros cada uno. Es decir, pasa de 34.000 a 40.000. Todo ese incremento de 34.000 a 40.000 básicamente se lo ha comido la inflación. El crecimiento del salario mediano básicamente ha sido lo mismo que la inflación. Pero adicionalmente esa familia está pagando 1.000 euros más al año, que es una barbaridad para una familia que está ganando 40.000, en impuestos adicionales por no actualización de la tarifa IRPF. El supuesto de una familia, este cálculo se lo he hecho, que siempre pongo de ejemplo, una familia de padre y madre trabajando, los dos con el salario mediano y con 2 hijos. Y en la Comunidad Valenciana, el IRPF necesita una comunidad, pero por coger una comunidad de ellos. Por cierto, si en vez de 2 hijos hubiera sido de 3, diría peor. ¿Por qué? Porque al no actualizar el mínimo personal del IRPF, que es el que más limita la progresividad del impuesto, cuantos más hijos tienes, más elementos hay en la unidad familiar, más mínimos personales tienes del impuesto y menos mínimos personales por lo tanto estás actualizando. Con lo cual es una política fiscal diabólica dirigida hacia aquellos trabajadores que pagan IRPF y tienen hijos. Pero hay otra cosa segunda que hay que recordar. Al contrario de lo que te enseña la teoría económica, el factor móvil en el mundo es el capital y el fijo es el trabajo. Y como consecuencia de ello, el IRPF, su base lo pagan un 85% los asalariados. El 85% de la recaudación de IRPF procede de salarios. Pero no todos los salarios que están por encima del mínimo exento. Luego el IRPF es un impuesto sobre el que has estudiado, sobre el que ha hecho un esfuerzo de cualificación, bien antes de entrar al mercado laboral o bien durante el mercado laboral. ¿Qué señal estás dando? Que si no haces nada, te desenganchas del mercado laboral, te voy garantizando rentas mínimas. Que sin embargo, si haces el esfuerzo, te formas, tu distancia respecto a los otros va disminuyendo cada vez. Demasiado alta es nuestra tasa de ocupación. Los españoles son buenos. El ejemplo perfecto que se dice de esto es que si miráis las cifras de cómo está evolucionando el gasto en desempleo, en términos absolutos, desde que gobierna Sánchez, ha aumentado, y en términos relativos al Producto Interior Bruto, apenas se ha erosionado una vez. En un periodo en que la tasa de desempleo se ha reducido un 30%. ¿Por qué? Porque a medida que rebajaba la factura de desempleo, que es el estabilizador automático clásico, si en una expansión económica, si algo tiene que caer, es el gasto en desempleo. Si vemos que en vez de dejarlo caer, lo que hacen es aprovechar los ahorros que tienen para precisamente aumentar las prestaciones o disminuir los requisitos para hacer las prestaciones. Ejemplo, acceder al subsidio de desempleo. Simultáneamente le estás diciendo a la población que a la que tiene que alargar la edad de jubilación y estás bajando de 55 años a 52 el subsidio de desempleo, que todo el mundo sabe que es una prejubilación por la contra. Luego tenemos un primer problema de desincentivo en el mercado laboral a la incorporación del mismo a formarse y hacer un esfuerzo. Valga también para un autónomo que quiere montar una empresa o aquel que quiere hacer funciones. Esto es la mitad, poco menos de la mitad de la diferencia de renta entre España y Alemania. La otra mitad es que la productividad es más baja. Y aquí
que, como todo el mundo sabe, lo más difícil del mundo es elevar la productividad. Y lo más difícil de la política económica es elevar la productividad. Pero no es imposible. Haciendo las cosas bien, con tiempo y con perseverancia, y moviendo todos los elementos que aumentan la productividad, podemos cerrar la diferencia de renta per cápita frente a los salarios. ¿Qué necesitamos? Primero, inversión. Clásica. ¿No? ¿Por qué no se invierte más en España? Esa es una buena pregunta que tenía que hacerse el ministro. Esteco, como este señor y yo, que estudia lo mismo. Pero no hay nada peor en esta vida que poner el conocimiento al servicio del mal. España lleva a cabo una reforma importante, estructural, una serie de reformas importantes durante los años 12 y 13 contra las cuales. Consecuencia de ello, la economía se flexibiliza, se adapta y por primera vez en mucho tiempo ajusta el salario real a la productividad. Esto, además de empezar a empezar un proceso de creación de empleo, que es el que vivimos hasta el día de hoy, permite por primera vez tener superávits por cuenta corriente de forma continuada. Yo el día que me examiné en la oposición, me sabía de memoria los 3 años en que España en los últimos 50 había tenido un superávit por cuenta corriente, porque había sido 3. Desde el año 2013 España mantiene un superávit continuo de cuenta corriente. Bueno, esto es bueno, al principio sobre todo, porque si era algo insostenible en el año 12 o 13, no era el ratio de deuda pública PIB, era el ratio de deuda externa PIB, que es por el que estábamos muriendo, y si no llega a ser por el BCE nos matan. Y por lo tanto necesitamos superávits continuos por cuenta corriente para poder hacer sostenible tu deuda externa. Pero pasado el tiempo, lo que te está diciendo es que el ahorro interno es suficiente para financiar la inversión interna, para financiar el déficit público que está muy por encima de donde debería estar dada la situación crítica en la que nos encontramos, y aún así estamos financiando la inversión del resto del mundo. ¿Dónde? Fundamentalmente de Norteamérica y del norte de Europa. Es decir, en vez de estar captando ahorro de los países que tienen más renta que nosotros, y donde, porque en principio la productividad del capital tendría que ser más alta en España, lo que está ocurriendo es lo contrario. Nuestro ahorro, que en buena parte es ahorro empresarial, está financiando la inversión de los países más ricos que nosotros. La pregunta que tendría que hacerse el ministro es ¿por qué se está produciendo esto? ¿Qué es lo que hace que los empresarios de dentro y de fuera no ven oportunidades de inversión suficientemente elevadas para atraer inversión hacia España y financiar nuestro proceso de convergencia? Y al revés, estamos financiando el proceso de divergencia. La respuesta hay que buscarla en que nuestra rentabilidad financiero-fiscal es baja y que nuestra regulación es excesiva. Ambas cosas. Vamos con la primera. La productividad del capital depende de la cantidad de capital y de otra serie de factores. Pero los impuestos que les pones sí dependen de la política económica. Tú tienes que bajar los impuestos en 2 áreas. Una, hay que devolver a las clases medias parte de la pérdida de poder adquisitivo que han tenido, primero porque es de justicia y segundo porque necesito incentivar la acumulación de capital humano que, como he dicho anteriormente, está agravada por el IRPF. Y en segundo lugar tenemos que rebajar la imposición sobre la inversión, la adquisición de tecnología y la retención de talento. Es la única fórmula de conseguir aumentar de forma paulatina nuestros niveles de inversión. Tenemos niveles de inversión que son iguales que los que había antes del COVID. Los fondos europeos no han servido para nada. Son 5 puntos por debajo de la de Polonia, República Checa o el este de Europa. Y 10 puntos por debajo la inversión de la que tiene Corea o los países asiáticos. Problema, para bajar los impuestos necesito tener espacio fiscal. Porque esto que proponen algunos de color verde a nuestra derecha, de bajar a tontas y a locas el IRPF, que haría que el déficit explote, no es el 6 del PP. Para bajar necesito reducir el peso del gasto público sobre la economía. No existe la motosierra. Uno ha sido secretario de Estado de Presupuestos y cree que no existe la motosierra. Pero existe la lima. Aplicada con denuedo y con esfuerzo, existe la lima. Punto. Si vemos las partidas de gasto público, casi todas, y la única que no crece es el desempleo porque baja 1/10, todas las partidas de gasto público han aumentado su peso en relación al Producto Interior Bruto.
Bruto, sin excepción. De las 80 partidas en que divide la estadística base de comparación de Eurostat y de la OCDE, el gasto público, en 79 ha aumentado su peso respecto al Producto Interior. Incluida educación, donde está bajando la población escolar, por ejemplo. Con el resultado que todos hemos visto, porque vale, gasto más por alumno, pero resulta que ha aumentado la calidad de educación, pero veo el informe PISA y cae para abajo. Pero es que no son los que han subido todas, es que las que menos han subido son las de inversión. El gasto público se ha priorizado en las transferencias y en la compra de votos, y no en la inversión. Por ejemplo, el bono de transporte para bajar el precio del AVE, que en España ya tenía un precio razonable, cuesta 1.500 millones de euros. Si esos 1.500 millones de euros, en vez de aplicarlos a comprar votos, porque claro, tú ves que te baja el billete y el gobierno te cae simpático, los hubieras aplicado a mantener la vía ferroviaria, otro calle los hubiera comprado. Pero claro, nadie ve lo de la vía ferroviaria. ¿Cuánta gente ve cuánta gente vota porque has mantenido la línea ferroviaria? Hasta que se produce lo que se produce. Hoy he llegado, hoy en Madrid, Zaragoza, me ha costado 4 horas y media. Zaragoza, Madrid, me ha costado 4 horas. Supuestamente, velocidad. Hay que revertirlo. Todos los gobiernos del Partido Popular, si veis tanto el gobierno de Aznar como el gobierno de Rajoy, y además en velocidades parecidas, han ido erosionando el crecimiento del gasto, el gasto público sobre el Producto Interior Bruto entre unas 7-8 décimas de media anual. Dicho en otros términos, en una legislatura tienes 3 puntos de caída del gasto público sobre el PIB. Eso significa 50.000 millones que puedes gastar en reducir impuestos. 50.000 millones que a la bajada de impuestos genera impulso económico y por lo tanto recuperas 30% de lo que tampoco es que es la culpa de la gente. Recuperas entre el 30 y el 25% de la bajada de impuestos entre el corto y medio. Esto no hace falta hacer ciencia cuántica, es decir, no es la situación del 11 en que tenías un déficit público de tal calibre que tenías que recortarlo todo y coger las pagas de los funcionarios públicos. Lo que tienes que hacer es una gestión continua de evitar que aumente el gasto más deprisa de lo que crece la economía y sobre todo ese gasto que es altamente imprudente. Por cierto, también muchas subvenciones empresariales que son. Yo a muchos empresarios les digo que quizás sea mejor bajar el impuesto de sociedades y no recibir tantas subvenciones. Estaríamos todos mejor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar los impuestos y para bajar los impuestos necesitamos controlar el gasto y que éste crezca por debajo de la economía y ejercer eficiencia de forma continua. Luego, ¿cómo hacer esto en el conjunto de las administraciones? Me lleva para otra charla. La segunda cuestión es que cuando tú haces ministro a alguien de profesión activista, pues convierte al BOE en un BOE militante y activista. Si además tienes un problema de que tienes 27 comisarios europeos y gestionan el 1% del Producto Interior Bruto, si no tienes presupuesto y eres comisario, lo que te dedicas es a hacer normas. Entonces la mezcla de la diarrea legislativa que tiene Bruselas, que viene aquí, y en la capacidad que tiene cualquier Estado miembro de en una directiva irse a este extremo o al otro, te va sistemáticamente no a este lado, sino más allá de este lado, el resultado tenemos el caos regulatorio y la asfixia regulatoria todavía mayor que la fiscal que tienen todas las empresas y sectores españoles. Yo llevo 7 meses en Génova, he recibido a un gran número de empresas, a un gran número de sectores. La primera queja, con mucha diferencia, no es los impuestos, no es la electricidad, no es el mercado laboral, no es el absentismo, todo eso viene después. La primera queja es la regulación. No hay que simplificar, como dice la izquierda, hay que desregular. Es decir, eliminar normas que no sirven para nada. Simplificar, que es como les gusta decir, pero no, mire, está bien hecho la regulación tiene que existir, lo que pasa es que nos hemos pasado de compleja. De hecho, no. Hay que barrer normas que están siendo una aberración y sobre todo que el resto del mundo no te está haciendo. Junto con la desregulación tenemos otro problema institucional que es el que apuntaba Jesús y es la destrucción de nuestro tejido institucional. La independencia del Poder Judicial es absolutamente crítica para el funcionamiento de la economía. No solamente que este sea eficaz, que la burocracia sea más rápida, la introducción de nuevas tecnologías, todo eso es importante y hay que hacerlo. Hay que elevar la productividad del sector público.
Pero la independencia es absolutamente fundamental. Y la velocidad del sistema judicial es absolutamente fundamental porque es sobre todo la garantía del pequeño y mediano. La gran empresa puede pleitear de forma indefinida contra la administración o contra otros. Es el pequeño el que se queda sin caja, si no le dan la razón y la pierde, si no cobra cuando está a tiempo, si le han puesto una multa que es injusta. ¿Y por qué decir de los órganos reguladores? Aparte de los brillantes fichajes que ha hecho el gobierno, que sale directamente del Ministerio de Hacienda, aparte que es la persona que está en el Ministerio de Hacienda, de responsable de la política fiscal autonómica y local, la pones al frente del aire para que le diga al gobierno si está haciendo las cosas bien o mal, y a las comunidades autónomas del PP. Pero no hay un solo puesto en uno de los órganos independientes, en esta legislatura y en la anterior, que hayan sido acordados entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Todos y cada uno de ellos han sido acordados por el Partido Socialista y sus socios de gobierno. Tercero, energía. La energía, una cosa que aprendí como secretario de Estado de Energía es que no hay revoluciones industriales, hay revoluciones energéticas. Es cuando la energía se pone a disposición de los ingenieros, energía barata y abundante se pone a disposición de los ingenieros cuando surgen los cambios tecnológicos. La energía es crítica, y más para un continente como el europeo, que no es productor de los recursos. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Ha creado un déficit de accesos de República Bananera. Ahora mismo el principal obstáculo que tiene cualquier proyecto de inversión industrial es que no tiene garantizado el mercado. Tenemos un caos de precios en el sistema eléctrico y tenemos el récord de ser el único país del mundo que ha tenido un apagón total, que además se lo hemos contagiado a Portugal y aparte de eso. Un año después no existe ningún informe oficial que explique las causas del apagón. No existe una sola dimisión y eso sí, el sistema de operación reforzada, que en la práctica lo que se supone es poner a funcionar ciclos combinados, es decir, quemar gas para garantizar que la renovable puede entrar en el sistema, nos está costando el conjunto de los costes de ajuste unos 4.000 millones de euros, la operación reforzada el año pasado más de 1.000 y este año solamente en el primer trimestre estamos doblando las cifras del año anterior. Y esto antes del cierre de las nucleares. Esperaos a que cerraran las nucleares. Si hay un área donde el gobierno siempre ha sido ideológico, en la política económica, ha sido en la área energética. Porque han llevado el cambio climático a una consideración casi religiosa, talibán. Todo se puede sacrificar en el altar de la descarbonización. La competitividad de nuestra industria, la competitividad de nuestra agricultura, da igual los plazos. Por cierto, debería estar en el Código Penal que alguien prometiera algo más allá de la legislatura en la que uno va a ejercer y más aún cuando está muerto. Es decir, que en 2050 100% de descarbonización ha dicho el continente europeo. ¿Quién va a estar vivo para entonces? De lo que lo han firmado. Europa sí necesita un proceso de descarbonización, tanto por motivos medioambientales, el continente es el continente más denso económicamente del mundo, como por motivos geoestratégicos. Dependemos de los combustibles fósiles, es el único continente del mundo que no produce combustibles fósiles. Pero una cosa es llevar a cabo una política de descarbonización sensata en función de la demanda y en función de la tecnología existente. Y otra cosa es hacer salvajadas, poniendo hitos uno detrás de otros absolutamente incumplibles, que están barriendo la capacidad de competir en el mundo, que por cierto ya nadie nos sigue. Eso se ha quedado exclusivamente en el continente. Pero no hay más que ver como lo que vota el gobierno y lo que sigue haciendo. Por cierto, el problema de accesos, el de red, que lo han creado ellos tienen que crear siempre un déficit en el sistema eléctrico. Primero crearon un déficit de tarifa y luego crearon el déficit de accesos. ¿Cómo no se les ocurre resolverlo? Pues muy sencillo, solución socialista. Hay más gente que quiere acceso a la red de los puntos que tengo de entrada. Muy bien, creo un gran decreto ley, que lo mezclo con la bajada de impuestos que me ha pedido el PP, y al mismo tiempo me arrogo el derecho a decidir quién entra y quién no entra en la red eléctrica, basado en lo que la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos determine que es un proyecto estratégico y cuál no.
con independencia de cuál era la prioridad existente previamente cuando se hubieran pedido los accesos por parte de los demás. Puro racionamiento soviético en el que el partido decide quién entra y quién no entra en el almacén de alimentos cuando haya hambre. Entre paréntesis, en esta vida, desde que el mundo es mundo, solo se pueden distribuir los bienes de dos maneras, o por precios o a mamporros. Y la autoridad pública es una forma de distribuir a mamporros. A mí me gustan más los precios, eso es que sea posible. Bueno, eso es energía, hay que eliminar el problema de accesos, hay que racionalizar el proceso de descarbonización, meterle sentido común y hay que revertir ya, pero ya, el valor nuclear. Cuarto, formación. España es el país de la Unión Europea con más sobrecualificación. El 35% de nuestra fuerza laboral estudió para más de la labor que está realizando. Y al mismo tiempo el país de la Unión Europea donde más jóvenes no se forman más allá de la escuela obligatoria. Es decir, no hacen ni formación profesional ni formación universitaria. Esta es la receta para el desastre. Auténticamente la receta para el desastre. Tenemos que prestigiar la formación profesional, adecuar la formación tanto antes del empleo como en el empleo a la demanda real, introducir nuevas tecnologías y dar un salto en la forma que tenemos de formar a nuestra mano de obra. Claro, si el objetivo de la formación es ideologizar a la población y no darle las capacidades que tienen para competir en el mundo, pues claro, desde ese punto de vista, pues quizás hayan entendido cierto eso. Por último, tecnología. Tenemos un déficit de tecnología. Es fundamentalmente debido a que la empresa privada invierte en tecnología mucho menos que en el resto de los países de la OCDE. El sector público invierte más o menos lo mismo, pero no es lo que debería invertir. Hay mucho sesgo a financiar cosas que no son propias de un país que tiene todavía ese diferencial de renta. Y tenemos el desafío de la inteligencia artificial que está penetrando a toda velocidad en los sistemas productivos de todo el mundo y que en España todavía no hemos completado la fase anterior, que es la de digitalización. La inteligencia artificial debe entrar en tres áreas simultáneamente. Debe cambiar los servicios públicos, el concepto de burocracia, el sistema judicial, en la educación, en la sanidad. Se van a producir cambios en todo el mundo muy rápidos y nuestro sistema está anquilosado, nuestra administración es resistente a los cambios, y lo dice un funcionario público, que hay grandes funcionarios y grandes servidores del país, pero también hay los que se resisten porque es muy cómodo tener la orden ministerial y hacer los tics. Eso ya te lo hacen los grandes. En segundo lugar, necesitamos que penetre las nuevas tecnologías en la pequeña y mediana empresa, que también se resiste muchas veces por desconocimiento. Y por último, vamos a tener una pincelada de optimismo. Quizás por primera vez en nuestra historia desde la guerra de independencia, España tiene la posibilidad de subirse al carro de un cambio tecnológico. Hasta ahora, nuestro aislamiento geográfico y nuestro aislamiento intelectual hacía que las ideas de que se generaban en el centro de Europa o en el centro del mundo desarrollado tardaban en penetrar. Había una barrera física. Mi esposa, que es aragonesa, cuando me llevó a Monte Perdido, te das cuenta de cuál es la barrera física. O sea, a España se puede llegar desde el centro de Europa por el Vidasoa o por la Junquera, por donde entraron los visigodos o por donde entraron los romanos. Aquí no hay más. Por eso se industrializa lo que se industrializa inicialmente. Por primera vez la distancia no importa. Por primera vez se transmite la información de manera instantánea. Por primera vez tenemos una población joven, educada y que sabe más idiomas de lo que sabía en el pasado. Por primera vez podemos dar el salto. Al mismo tiempo, por primera vez tenemos una fuente de energía que va a ser futuro. El sol y el viento, como España no va a tener sol y viento, si la carabela iba sol y viento. El sol y el viento todavía le falta firmeza y le falta capacidad de almacenamiento, pero de igual manera que hemos aprendido a generar a precio competitivo, aprenderemos a hacerla firme y a dar calidad. Falta tiempo todavía y en muchas cosas se está precipitando este gobierno, pero con el tiempo España se convertirá seguramente en uno de los países con mayor capacidad de generación eléctrica a buen precio
y con capacidad de atracción de industrias que lo utilicen. De hecho, ya está ocurriendo, no sé si quieren colocar los centros de datos. Pero habéis visto que ante la revolución tecnológica, ¿qué es lo que está ocurriendo? La resistencia del gobierno y cómo está denigrando a sectores enteros, como hizo en su momento con el sector del ladrillo o con el sector del turismo, que lo sigue haciendo, y luego ahora resulta que no hay gente para construir la vivienda. En definitiva, necesitamos una política flexible, una política que permita un crecimiento a largo plazo, un crecimiento de la productividad y que permita, por primera vez en nuestra historia, dar el salto desde el principio y cerrar ese diferencial de renta per cápita. Yo siempre digo, yo he vivido 10 años en los Estados Unidos. El dentista allí y aquí es exactamente igual. No hay nada de un dentista americano que no haga igual de bien un dentista español. Pero toda la tecnología que utiliza el dentista americano la tenemos que comprar con otra cosa. Por primera vez tenemos la oportunidad de dar ese salto si hacemos las cosas de forma correcta. Una última que no lo he dicho, porque estamos creciendo. Bueno, 3 cosas que tengo que decir. La primera es que si uno ve los países que están creciendo en la zona euro, bueno, los países que están creciendo en la Unión Europea se les tienen. 40 años de comunismo lo pasan en balde, se quedaron vacunados, entonces tuve las elecciones en Polonia o en Hungría, y resulta que nosotros, el PP, somos la izquierda. Entonces, todas las políticas de izquierda están desterradas totalmente del este de Europa y están haciendo un proceso de convergencia a toda velocidad a lo coreano. Pero dentro de la zona euro, lo que es la Europa occidental clásica, los que crecemos son los que hicimos reformas. España crece, Portugal igual. Contra la cuerda, contra las cuerdas. En los años 11, 12, 13, hicieron las reformas que eran necesarias para sobrevivir dentro del euro. El centro no hizo nada. Merkel, una gran canciller, 16 años, pero no hizo nada. Vivió de las reformas del suelo. El resultado es que es el centro que se ha quedado parado. Y además la situación política le impide al canciller alemán mover las cosas. Y en Francia, cada vez que un político habla de la palabra reforma, pierde las elecciones. Por lo cual tienes el centro de Europa anquilosado y el exterior, sin embargo, la periferia crece más. Dicho en otros términos, una parte del crecimiento que estamos teniendo ahora no es más que el ciclo económico que empieza en el año 12-13 con las reformas y que lo único que tiene, que eso desapareció la memoria de los españoles, es como en el medio. Tenemos el COVID, se produce ahí una ruptura de la serie. Pero si ves tanto la serie de crecimiento del PIB como la serie de disminución de las tasas de empleo, etcétera, y la arrancas desde el 13 y te olvidas de los 2 años del medio, es prácticamente una continuación. Pero los segundos 2 elementos que hacen que aún así España crece por encima de esos países periféricos, los he mencionado, es un crecimiento de la población desaforado, imposible de sostener a largo plazo, y en segundo lugar un crecimiento del gasto público por encima también de lo que sería deseable como lo está generando el público. En definitiva, la esencia de la política del gobierno es introducir riqueza adicional al mercado laboral, elevando las rentas de los que no trabajan y disminuyéndose las que no trabajan, desincentivar la inversión, sobre regular, subir el gasto para comprar votos, subir impuestos para intentar financiar eso y todo ello con un horizonte exclusivo de lo que ha sido Sánchez desde el comienzo. Mi único objetivo es seguir mañana. Aquí lo dejo.